Vamos a hablar un poco. ¿Cuánto hace que lo conoces, Doc, a Mauro? Y más de 20 años. Más de 20 años. Realmente tuve la suerte, sinceramente estoy chocado, conmovido, triste. Es una persona al cual, más allá de su capacidad profesional, de su capacidad de trabajo, de hacer un programa, yo pude compartir 5 horas un domingo con él y era increíble la capacidad de trabajo. Salía de la radio, venía acá, estaba produciendo. Realmente, además, puedo contar una anécdota. Obvio. La gente nos miraba a Mauro mucho. Entonces después a veces me decía, pero ¿cómo dejás que Mauro te lleve la contra? Yo me reía en el fondo porque sabía que su estilo, Mauro tenía la capacidad de generar el debate, de punzarte, Claro, de llevarte algo de una contradicción para exprimir al máximo el tema. Era una cosa, y claro, a veces la gente se enojaba, pero dice, ¿pero cómo no le contestás? Y realmente, la verdad que, sinceramente, transitamos, te digo, desde allá, desde que yo fui subsecretario de Salud, de la gestión, te estoy hablando desde el 96. Blanco y negro. Nos pusimos en blanco. Vos y yo somos los únicos que nos acordamos, claro. No, claro, digo, Claro, bueno, obvio, está bien, pero uno tiene edad, entonces no puede hacer memoria y después transitamos la pandemia de gripe A. Porque Claro. hay una cosa, Mauro, aparte de ser versátil, digamos, de tantas cosas, de crear a los abogados, digamos... Obvio. Bueno, también siempre le preocupó mucho el tema de salud, y lo puede decir Jorge, que hemos estado juntos compartiendo. Siempre él, digamos, estaba muy preocupado por el tema del COVID. No, viste que es un problema, porque yo quiero hacerte una pregunta para compartirla con la gente y no meterme en la privacidad de lo que es el derecho a la salud y de la familia de alguien que no está más. Pero hoy habrás escuchado todo el tiempo, y Jorge también, y charlamos todos, estamos alejados por razones de COVID, pero el tema es, falleció porque le aplicaron la vacuna. Falleció porque tenía COVID cuando le aplicaron la vacuna y esto redobló al virus. Falleció porque el COVID o no tenía nada que ver. Sin meternos en la intimidad de la familia Viale, ¿podemos descartar alguna de estas opciones? ¿Tiene alguna lógica esto que estoy diciendo? Mira, médicamente, lamentablemente no tenemos un parte oficial. Creo que como sabemos, por lo que se ha dicho, que tuvo un infarto masivo, es decir, y fue la causa de muerte. Y lo que uno puede presuponer por cómo se evolucionó el cuadro, primero, Mauro se infectó antes de vacunarse. Es decir, ya venía cursando su enfermedad, pensaba de que una neumonía bilateral, que puede ser silente, ojo, atención con esto que es muy importante. Es decir, vos podés no tener fiebre, pero te hacen una tomografía y te aparece la neumonía. Claro. Vos vas bajando de a poco la saturación de oxígeno, esto está descrito. Así es. Entonces, evidentemente cuando él después a los 2 días hace fiebre, había una complicación más, de que se pudiera confundir como un efecto colateral. ¿De la vacuna? Exactamente, pero aclaremos algo. La vacuna no tuvo nada que ver con el desenlace de la enfermedad de Mauro. ¿Coincidís, Jorge? Sí, absolutamente. La vacuna no tuvo absolutamente nada que ver con esto. Es un cuadro, no es el curso más convencional, porque el curso más convencional sería 6-7 días remando la batalla contra el COVID, luego ingresar a terapia intensiva, pero hay 2 grandes fenómenos en COVID. Uno es el fenómeno inflamatorio y otro es el fenómeno trombótico. Sí, a veces uno antecede al otro. Y Mauro tuvo una complicación por este segundo evento. Pregunta, él se dio la Sinopharm, la vacuna, la primera dosis de Sinopharm. Nosotros hemos visto en Europa que la AstraZeneca había tenido algunas complicaciones de trombosis. ¿No tiene nada que ver? O sea, para los que se han vacunado con la vacuna china o se están por vacunar. Esto es muy importante que estás diciendo y hay que llevarle tranquilidad a la gente. Cualquier vacuna es mejor que infectarse o contagiarse COVID. Primera cosa que hay que decir y que dejarlo claro, porque si no entramos en terreno de dudas sobre las vacunas, por menos eficacia o más eficacia, hay algunas que tienen más eficacia, otras menos. Pero quiero comentar algo de Mauro, que en realidad si uno obviamente esto a lo mejor los profesionales que lo atendieron lo saben mejor, es porque él muere en una sala común, digamos, lo sacan con una bigotera de oxígeno
no estaba en terapia intensiva. Había Es salido decir, la que fama. como bien decía Jorge, no es el cuadro clásico de la neumonía bilateral. Ahora, hay que tener en cuenta, ¿murió por el COVID o murió con COVID? Esa es mi pregunta central. Bueno, esa es central. Puede ser, te puedo asegurar, que si yo tengo 38 años de médico, si esto fuese un ateneo clínico en mi hospital, podríamos llegar a la conclusión que a lo mejor habría que hacer una autopsia. ¿Por qué te digo esto? Porque supongamos que Mauro, digamos, a ver, pongo el ejemplo de Mauro como podría ser otro paciente, ¿no es cierto?, de la misma edad. Claro. Supongamos que tenía enfermedad coronaria no conocida. Es decir, para que el síndrome coronario te dé síntomas, tenés que tener más de 2/3 de la arteria tapada. Ah, ¿Está bien? Es decir, vamos a ponerlo en Las términos tres de plomería. coronarias, sí. Un caño en el corazón que se tiene que tapar por lo menos con los ateromas, es decir, con la acumulación de grasa, más después un trombo que impacta, ahí, digamos, cuando ya obstruye más de 2/3, ahí te da el dolor de pecho, el Angor, que se llama. Pero aparentemente él hizo un infarto masivo con shock cardiogénico, a donde en ese caso, la embolia pulmonar o el shock cardiogénico así, es casi imposible salvar al Ahora, paciente. pero el coronavirus no pudo haber adelantado ese escenario. Bueno, a ver, acá viene la otra parte. Es decir, primero, lo que se sabe, coronavirus produce trastorno de la coagulación. Es decir, produce más posibilidad de trombos. Está descrito, digamos, justamente hay que darle heparina a todos los pacientes, anticoagularlos, porque produce coágulos. ¿a todos los pacientes? A todos los pacientes que quedan internados. Ah, a los internados. Claro, sí, no, a los casos leves no. A los casos leves vos con paracetamol y en la casa no hace falta darle heparina. Pero a un paciente que lo internás es como un paciente que se opera, es decir, que está en reposo, tenés que anticoagular. Segunda cuestión que influye, y sobre todo en estos eventos, está descrito que en un 22%, en un estudio que se hizo en Inglaterra, muchos pacientes murieron por COVID fulminante. ¿Qué quiere decir? Que el virus no solo ataca, digamos, en los pulmones donde están los receptores AC2, sino que el corazón tiene un montón de receptores. Entonces te produce una miocarditis muy intensa con shock cardiogénico, es decir, te lleva a la insuficiencia cardíaca. Tercera cosa, el proceso de la tormenta de citoquinas, que es el proceso inflamatorio que se mide. Por eso se le pide troponina, es decir, una sustancia para saber cómo está el tema porque la inflamación, cuando es general. Claro, general, te aumenta la coagulación a su vez. Entonces hay digamos, complicaciones que se han visto, no solo en el corazón, como pasó con Mauro, sino accidentes cerebrovasculares en miembros inferiores, hasta hubo gente que hubo que amputarle el miembro. Primero para lograr distanciamiento, menos contagio, pero también para ganar tiempo para generar más vacunas, Jorge, ¿no? Sí, yo creo que sirven. En mi opinión, se quedan cortas. Se quedan cortas y fueron tomadas un poco tardíamente, pero la orientación de estas medidas de restricción no es nada novedoso, la usan todos los países y son medidas que colaboran mucho. Y tenemos que ganar ese tiempo, porque si hay algo que está demostrando la pandemia es que el conjunto de estas vacunas son realmente muy exitosas. Pero no solamente ya con las lejanas fase 3 de China, Estados Unidos. El reporte que saca el Ministerio de Salud de la Nación sobre la base de 2,5 millones de personas, la semana pasada lo publicó primero Twitter y después en su página oficial. Si vos tomás, básicamente refleja Sputnik, que fue la primera que utilizamos. Vos tomás a partir del día 14, empieza a bajar el porcentaje de personas infectadas y llega esa bajada al 90%. Tenemos la herramienta, necesitamos 2 o 3 meses, por lo menos, para cubrir a las personas mayores de 60 años que están poco cubiertas hasta ahora. O sea, nosotros tenemos que ganar 2 o 3 meses. Como al principio hubo que ganar tiempo para equipar la medicina, camas, respiradores, personal. Ahora tenemos que ganar tiempo para que llegue la vacunación. Así es. Y además en 2 o 3 meses uno pensaría que los países que están succionando el 80% de las vacunas ya van a tener más cubiertos y va a poder haber mayor exportación de vacunas. Ahora, ¿cuánto uno se preocupa de lo que veíamos en tapa de un periódico? La vacuna china solo tiene el 3% de efectividad. Bueno, la vacuna esa, el estudio está hecho sobre Sinovac, que es similar pero no es idéntica a Sinopharm. Ahora, acá hay un debate planteado legítimo sobre
Las otras dos vacunas, Sputnik y Oxford, ya hay muchísimos estudios que demuestran claramente que postergar la segunda dosis no causa problemas, no tenés, y hay una protección de más del 90%. En Sinopharm hay un debate planteado. Si ese debate es un tanto abstracto hasta que no lleguen las otras vacunas, porque tenemos 2 millones que ya fueron aplicadas y esperamos que lleguen los otros 2 millones. Entonces ahí se está estudiando ahora si realmente no tenemos que pasar a un sistema de 2 dosis respetando los calendarios originales, semanas más o semanas menos. Ahora, Jorge, decías que el gobierno llegó tarde con las medidas y que son pocas. Te quería preguntar, ¿qué medidas crees que hay que tomar? ¿Qué habría que restringir más? Y puntualmente te pregunto tu opinión respecto de las clases presenciales. Sí. Mira, la verdad que para concretar las medidas, yo lo que te puedo hablar bien es de inmunología, de vacunas, porque estudio todo el día eso. Lo otro es un montón de aristas que a mí se me escapan. Ahora, yo salgo de la Facultad de Medicina a las 10, 10 y media de la noche. Vuelvo por Avenida Libertador y pasás. Está lleno de gente, está lleno de gente. Entonces, hay algo que tenemos que acotar. Después, la gente que viene al trabajo a las 7, 7 y media, 8, que son horarios picos, realmente viaja con una frecuencia de transportes que no es la adecuada para mantener el distanciamiento. Entonces, vos me decís qué podríamos hacer. Yo entiendo la problemática social, económica, pero yo, por ejemplo, ya implementaría un cierre más temprano. Yo implementaría un cierre más temprano. ¿Por qué? Porque lo que mencionabas vos, que es otra pandemia, en un sentido es verdad. Porque nosotros tenemos ahora prácticamente, por los últimos datos, un 20-25% de circulación de la cepa de Manaus y la de Kent, la británica. Y son cepas que vos tenés, lo vemos en el día, nosotros procesamos 2.000 muestras por día en facultad. Y que tienen muchísima más carga viral, se transmiten más, se asocian a cuadros de más severidad que a gente más joven que antes no aparecía en terapia y ahora está esperando. Sí, es decir, es una pandemia distinta, peor. Pero yo te puedo agregarte, yo soy sanitarista, digamos, él estudia más la parte de biología molecular y creo que vos decías realmente, primero, haber dado, digamos, esa licencia de Semana Santa, hoy, sabiendo lo que estaba pasando, es un contrasentido. Dejamos circular 2,5 millones de personas. No era ya la cola de un shopping, ¿no es cierto? Es como si le diéramos un recreo, entre comillas, y ahora nos asustamos por los números que estamos viendo. Segunda cosa, Argentina testea y testea poco. Sigue testeando poco. Claro. Y tenemos una positividad que excede el 30%, cuando la Organización Mundial de la Salud dice, para saber el mapa, a ver, para yo tomar medidas, esto es como la economía, vos tenés que tener indicadores ciertos. ¿Cómo está el R sub 0? Es decir, ¿cuál es la velocidad? Los casos que se infectaron, por ejemplo, yo te voy a dar un dato claro y preciso. Tenemos 246.000 infectados activos. Claro. En octubre, que fue el pico de la primera ola, teníamos, digamos, 118.000 casos con 175.000 activos. ¿Pero sabés cuánto había en terapia? Más del 5%. Es decir, 4.000 y pico de personas en terapia intensiva. Y hoy tenemos 3.800. Claro. Si vos sacás el porcentaje, es menos del 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que se nos está infectando más gente de 15 a 39 años y no todos terminan en terapia intensiva. Esto no quiere decir, como se dice, que las nuevas cepas, claro, como se vio en Brasil, que aumentó la cantidad de 30 a 59 años de personas que entraron en terapia intensiva sanas con cuadro grave. Pero hay que hacer varias cosas. Es decir, a mí me gusta, digamos, tener evidencia científica. Yo realmente, cuando decimos, está colapsado el sistema sanitario. Bueno, primero, tenés que regestionar el sistema sanitario. El sistema hoy, yo si fuese una autoridad, digo, armo un comité de crisis, un tablero de comando y complemento todos los subsectores. Acá ya, en una pandemia, no puede existir el privado por un lado, la obra social por el otro, el público. No. Empiezo a complementar y a gestionar las camas. Otra cosa más, la atención prehospitalaria. Todos con esto, cada médico que tengamos, tendríamos que tener conexión con cada persona que nos da positivo para seguirlos controlando, claro, para desconcentrar el hospital. Está claro. ¿A dónde están los hospitales de campaña que se hicieron? Es decir, o las camas de Tecnópolis. Hay varias cosas que uno puede hacer, porque, a ver, lo que quiero decir, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Por ahí necesitemos 14 días
volvemos a fase 1, 14 días, si lo aguanta el país, el humor social. No creo. Bueno, supongamos que lo tendríamos que hacer. Primero, le tenés que explicar muy bien a la gente por qué lo vas a hacer, con indicadores ciertos. Sí. ¿Está bien? Pero que vos, además de esa cuarentena focalizada, estricta, que la tenés que cumplir y no postergarla en el tiempo, tenés que hacer todo esto que yo te estoy diciendo. Porque si vos no haces los test, no aislás, no testeás, no rastreás, es lo mismo que nada. Estuvimos un año en cuarentena. Me retó la ministra, me dijo que no entendía nada. Y tuvimos 56.000 muertes. Sí, me dijo la ministra que no entendía nada de esto, pero bueno. Y acá estamos recordándolo a Mauro. Una técnica y una personal, Jorge. La técnica, no asustarse porque estas muertes con tanto impacto pueden llevar a temor a decir la vacuna no es segura. No estamos hablando de... No tiene nada que ver con la vacuna. Nada que ver con la vacuna. Nada. Asustémonos del virus porque viene muy mal. Del virus y la vacuna no. Esto es bueno, o sea, es una muestra de que una persona saludable... Mauro era un tipo saludable, yo creo que ni colesterol tenía, porque era un tipo que se cuidaba, etcétera, etcétera. Es como alguna vez le escuché decir a él mismo, es el azar puro, o sea, no tiene lógica lo que está pasando. Dos personas de 70 años, 10 personas, a una le va muy mal y a las otras 7 o 8 le va bien. Y nosotros no podemos predecir y por lo tanto no podemos actuar. Pero no solamente personas de 70, están empezando a pesar mucho las comorbilidades y evoluciones complicadas de gente joven. Así que lo que le pedimos a la gente joven es que se cuide. Total. Y se cuide más. Primero para no contagiar, pero también por ellos mismos, porque hay un compromiso a futuro. Hay manifestaciones que seguimos viendo importantes meses después de superado el cuadro agudo. Por eso es lo técnico. ¿Y lo humano qué te da ganas de decir? Yo siempre digo, ¿qué te da ganas de decirle a este Mauro que conociste ahora, que te exprimió, te hizo laburar, te hizo laburar? No, un reconocimiento. Primero, una profunda empatía. Cuando yo te digo que es una persona entrañable sin haberla prácticamente conocido, porque fueron 7, 8 y vos podés percibir esa sensación, es porque mueve algo especial, que se refleja en este reconocimiento. En un sentido, qué sé yo, es Maradona, Mauro y poquitos más los que generan esto, ¿no? Es poca gente eso. Y después un profundo agradecimiento. Un profundo agradecimiento, porque todo lo que es el sector de la medicina, ciencia, etcétera, para hablar de la pandemia, Mauro fue uno de los periodistas, si no el más importante, que abrió las puertas para empezar a charlar de esto. No es poca cosa. Gracias, Jorge. Un placer verte como siempre. Gracias. Lo mismo, Doc, la técnica, la pregunta técnica. Mauro nos llama a la reflexión para entender qué nos ayuda a entender. Mira, yo creo de que primero hay que decir de que la pandemia no terminó, que está lejos de terminar, que este virus es más complicado de lo que creemos, que como bien decía Jorge hay que cuidarnos. Y te digo más, lamentablemente, ¿no? La gente quedó muy choqueada con la muerte de Mauro, pero me parece que esta muerte ayudó a tomar conciencia. Increíblemente hay mucha gente que está, digamos, a partir de esto que le pasó, decir cómo en 2 días se murió de COVID. Entonces me parece que eso es una enseñanza que cuidémonos, tomemos responsabilidad social y a los más jóvenes, porque ahora son el grupo que pueden ser mucho más afectados, pero no levemente, porque antes decía, es una enfermedad de los viejos. No, ahora es una enfermedad. La mayor cantidad de enfermos cursa, y como se vio en Brasil, entre 20 y 50 años sanos, sin comorbilidad. Eso te puedo decir en cuanto a lo técnico. ¿Y en lo humano qué Mauro? Bueno, en lo humano agradecerle a Mauro, digamos, porque él, la verdad, tuvo siempre una lealtad, siempre me ha invitado y la posibilidad de justamente de abrir a lo científico, a lo médico, a su interés por lo humano. Es decir, realmente una cosa es el que conoció a Mauro en la TV y otra cosa es el que lo conoció sentado en el sillón donde hoy está el ramo de flores. Y ese era un tipo fenomenal. Sí, con una lealtad increíble para muchos amigos. Por eso le respondían, creo, gente de todos los colores políticos, ¿no? Bueno, gracias, Doque. No, nos seguimos viendo. Un gusto como